7:31 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Tenemos previsto, por invitación que ha formulado la revista de Opinión Democracia, la presencia de las señoras ministras Sonsoles García, ministra de Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca, y la señora ministra de Ambiente y de Energía encargada, doctora Inés Manzano, para hablar precisamente esto que causa molestias en el Ecuador, los cortes de energía. Vamos a dialogar previamente, luego de la cordial bienvenida que les damos a la señora ministra de Comercio Exterior, con la secretaria de Comunicación de la Presidencia de la República, Irene Vélez, sobre temas muy puntuales con los que quisiera empezar. Decirles también a los miles de seguidores, queremos saludar a las estaciones de radio que han resuelto sumarse a estas entrevistas. Bienvenidas a su enlace. Tenemos aquí inquietudes que vamos a plantear a las señoras ministras y partir de la secretaria de Comunicación, Irene Vélez. Quiero saludarle a Irene y decirle, una de las inquietudes en el país tiene que ver con la información que no ha sido oportuna. Por ejemplo, los cortes de energía que debieron anticiparse, porque esto causa serias molestias no solo a los hogares ecuatorianos principalmente, sino también al sector industrial, al sector comercial, que si no tiene su generación propia, simplemente le causa problemas, y así han señalado inmensos daños que día a día se ocurren. Irene, ¿cómo mejorar la comunicación del gobierno en el contexto actual que abordaremos más adelante, y que hay que decirlo, este no es un problema exclusivo de ahora, que como hemos señalado también es una crisis eléctrica que deviene de al menos las 2 últimas décadas, no solo por el estiaje que temporalmente ocurre, sino también años de abandono. No ha habido un mantenimiento de la infraestructura adecuado y marco normativo obsoleto. ¿Qué está pasando con la comunicación a fin de que llegue oportunamente a los ecuatorianos? Buen día a Irene Vélez. Hola, muy buenos días. Hola Miguel, hola a mis compañeras que están ahí también en la cabina, aunque Inés creo que está conectada todavía por Zoom. Y un saludo muy especial y agradecer a todas las radios a nivel nacional que ahorita están conectadas, ayudando a que se transmita este mensaje. Dicho esto, y saludando a quienes están, digamos que en primera mano, también quiero mandarle un saludo muy grande a todos los ecuatorianos y agradecerles también por ese tema de la paciencia en temas de cómo se han ido comunicando los cortes de horarios, si se han cumplido o no se han cumplido los cortes de horarios y demás. Y decirles que ahorita estamos trabajando de la mano muy cercana, las 3 ministras que estamos aquí y muchas otras personas del gabinete, siempre guiados o liderados también por el presidente Daniel Noboa, sobre qué hacer, cómo reaccionar, cómo planificarnos. Por ejemplo, ayer la decisión de la eliminación del subsidio a las grandes mineras, decisión del presidente. Entonces vamos ajustando, digamos, todo lo que dentro de esas circunstancias podemos mejorar para la ciudadanía. Entonces, uno de los puntos que es clave para nosotros es poder dar los tiempos y los horarios una semana antes con anticipación, o al menos unos días antes de que empiece la siguiente semana. Y para eso he tenido que dejar a veces, no solamente he tenido que realizar mis trabajos como secretaria de Comunicación, sino que ahorita, por ejemplo, estoy incluida en los grupos de las distribuidoras para ver cuándo empezar a hacer cálculos, empezar a saber cuándo es aquí, cuándo, para poder exigir los tiempos que se merecen los ecuatorianos con antelación para poder conocer cómo son los cortes. Eso por un lado. Y hubo algunas cosas que me llamó la atención. Por ejemplo, cuando mencionó un marco legal obsoleto, de ahí el envío de ley económica urgente en temas energéticos para el país, que permitan, por ejemplo, una inversión que no sea solamente a bytes privados, sino también llegue a 100, que no tengan este techo.
Punto uno. En tema de los mantenimientos, saber que se han generado más o menos unos 300 megas, o se han recuperado unos 300 megas también a punta de mantenimientos en los últimos 10 meses es interesante. Entonces, para poder contestar su pregunta, ha habido sí muchas falencias o en cuestión sobre todo de la oportunidad de poder comunicar. Y ese es el compromiso que desde que también está la ministra Inés con Sonsones, con los industriales, sobre todo, de trabajar de forma conjunta, no que cada uno vaya por su lado, sino de forma conjunta para poder no solamente comunicar lo que me dicen que son los horarios, sino incluso participar en ese proceso. El otro día Teleamazonas subió un tuit donde hablaban sobre las demandas de un sector que decía: siempre nos están cortando en el mismo horario y esto aquí no nos permite trabajar. Necesitamos un horario rotativo para la siguiente semana. Entonces, recoger esas experiencias, recoger esas demandas y trabajar en conjunto con la ministra Inés, con la ministra Sonsoles, con las distribuidoras, con el viceministro, con quienes empezamos a integrar, incluso con Saría en muchos casos. ¿Para qué? Para que esa demanda, ver cómo la podemos canalizar. Así que ya no sea solamente de arriba para abajo, que eso es usualmente lo que las condiciones técnicas nos obligan, sino también escuchando lo que nos están diciendo de abajo para arriba. Otra de las demandas, por ejemplo, que estamos viendo y que estamos pendientes, sobre el tema del precio de las tarifas. Dos cosas quería decir aquí, porque creo que en comunicación hay que aclarar las cosas. No se está revisando, ni en estos momentos se tiene previsto revisar el tema de las tarifas, de que vayan a aumentar las tarifas. No, esta medida solamente aplicó la eliminación del subsidio para las mineras grandes que han tenido ese subsidio, que les ha permitido consumir casi en estos momentos como tal vez lo que Irene, fuera una barcaza. ¿Cuándo se empieza a cumplir ya lo del subsidio? Porque esa ha sido una inquietud también. La gente va mes a mes. El día de hoy ya debería estar el acuerdo ministerial, que no sé, no estoy muy clara si es por acuerdo o si es por decreto, pero eso debería de ser de manera inmediata apenas esté el decreto firmado. ¿Y cómo coordinar de mejor manera la comunicación? Porque esto es importante, CNEL, CELEC, los ministerios, que permitan precisamente que haya certidumbre en los diferentes sectores del país. De dos lados. Primero es no solamente imponiendo desde la Secretaría de Comunicación un esquema, por ejemplo, sino también entendiendo las realidades que ellos tienen. Entonces, por ejemplo, porque uno podría decir desde la Secretaría de Comunicación, estos de aquí son los tiempos, estos de aquí son los segmentos, a partir de lo que la ciudadanía nos ha dicho, por ejemplo. Sin embargo, hay que ajustarse a la realidad también que dicen las distribuidoras. Entonces, esta relación entre lo que dice, por ejemplo, una distribuidora, entre lo que también demanda la ciudadanía y ese punto, digamos que de encuentro, eso es lo que tenemos que mejorar. ¿Para qué? Para poderlo comunicar como mínimo unos días antes, como por ejemplo el día jueves o viernes como máximo, para que la gente pueda tener esto claro y también los industriales puedan planificarse dentro de estos esquemas en esta semana. Bien, yo quiero aprovechar, porque luego paso con las señoras ministras con todo gusto, quiero aprovechar para cerrar el diálogo con la secretaria de Comunicación, Irene Vélez. El presidente de la República ha promulgado en los últimos días una reforma al reglamento de la Ley de Comunicación. Se incluye una disposición que se convoque a un nuevo concurso de frecuencias. Para estar absolutamente claros, ¿qué sucede con aquellos que ya fueron renovadas? Aquí pudiera generar, y de hecho se ha generado confusión con el tema de las frecuencias de radio y televisión. Le pregunto, ¿van a concurso nuevamente? Y justo se pega con un proceso electoral que pudiera sonar a una presunta presión del gobierno. Las que están renovadas no entran a concurso. Solamente quería dejar eso muy claro, uno. Y dos, para poder dejarle paso al resto de mis compañeras en este panel, en temas comunicacionales, nuestro objetivo no solamente darles las certezas, la cercanía un poco de parte del gobierno sobre los horarios, sobre los tiempos y demás, sino demostrar también todos los esfuerzos que se están haciendo para que no volvamos a tener una crisis como esta. ¿Qué quiero decir con esto de aquí? Que si bien este presente tenemos que afrontarlo,
lo que tenemos que hacer como gobierno es de alguna forma garantizar el futuro, con la diversificación energética, con encontrando nuevas formas de producir energía, de formas que sean limpias, renovables. Para eso está aquí también Inés Manzano, que lo puedes decir mucho mejor que yo, pero de alguna forma transmitirle a todos los ecuatorianos que si bien estamos pasando momentos extremadamente difíciles, pagando, digamos que los últimos cheques que nos dejaron la corrupción o pensar solamente en el presente y no en el futuro, estamos aquí día a día tratando de corregir esos errores, número uno, y número dos, encontrando maneras de producir que nos hagan depender menos de las lluvias de aquí en adelante para tener una matriz energética mucho más fuerte y que se pueda adaptar a los tiempos que nos representa también el cambio climático. Claro. Ahorita estamos dependiendo un 72% y cada vez, por ejemplo, ayer haber estado, y la saludo aquí Inés también, haber estado en las entregas de 6 licencias de proyectos ambientales, proyectos solares y demás, son 700 megas, que van a ser tal vez no hoy, sino que en un mediano plazo tengamos ya soluciones definitivas para el sistema en el que nos dejaron. Y esa esperanza creo que no podemos perder como país. También quiero aprovechar la coyuntura antes de pasar con las señoras ministras. Un hecho último, tengo el dictamen de la Corte Constitucional respecto del planteamiento del presidente Noboa para reformar parcialmente la Constitución sobre el tema de la instalación de bases extranjeras o ayuda militar extranjera. ¿Cuál es el compromiso del gobierno? ¿Ya tiene luz verde la Corte Constitucional y al final deja abierta esa posibilidad a la Corte? ¿Cómo garantizarle al país que el presidente envíe un buen texto de proyecto? Porque eso va a ser fundamental para que no se escuden en esa asamblea que aparecen defendiendo lo indefendible, cuando la Convención de Palermo del año 2000 determina que no hay soberanía cuando hay delincuencia organizada transnacional. ¿Se puede garantizar un buen proyecto? ¿Por qué no se hace asesorar el señor presidente de buenos constitucionalistas que sí hay en el país, Irene? Creo que esa asesoría ya está. De hecho, parte del compromiso de este gobierno es que me dijeron que el día de hoy, no quiero dar esas fechas, puede ser entre hoy y mañana, el compromiso era hoy, vamos a ver cómo lo resuelve ahorita la Secretaría Jurídica, de enviar el proyecto ya de ley, apenas tuvieron la luz verde, ya lo empezaron a construir, y lo que sí está claro es que el texto no va a tener mayores, digamos que arreglos o mayores, como muchos adjetivos, por ejemplo, sino va a ser muy, muy, muy conciso para que no haya, digamos que de dónde poderse agarrar y decir no, porque esta palabra está descontextualizada, sino que sea tan claro y preciso que te dejen muy claro. Claro, lo importante es que esté bien motivado el proyecto, más allá del texto que es la reforma parcial de lo que consta en esa Constitución del 2008. Lo que sí les puedo decir es que no va a estar lo más adornado, por así decirlo, con demasiados textos o algo lo que digo, que pueda dar de qué valerse para decir no, mi voto es en contra, sino que tenga al menos la ciudadanía tenga claro quién estuvo con el país y quién estuvo con el narcotráfico. Bien, yo quiero agradecer en honor al tiempo a la secretaria de Comunicación de la Presidencia de la República, Irene Vélez. Le comprometo a seguir hablando de estos temas. Por ejemplo, se nos queda en agenda porque queremos pasar con las señoras ministras temas como las plantaciones de coca, 2.000 hectáreas que ha denunciado el presidente. Le comprometo a seguir hablando de estos a Irene Vélez. Ya comprometida. Muchas gracias. Gracias. Bueno, quiero dar la bienvenida en estudios a la señora ministra de Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca, la abogada Sonsoles García, y con gusto, como siempre, no ahora, sino en las diferentes tareas que ha cumplido en el país con la doctora Inés Manzano, hoy ministra del Ambiente y encargada del Ministerio de Energía. Quiero empezar con un tema que lo hemos dicho, no ahora, delante de las señoras ministras, lo hemos dicho antes. El país exige acuerdos urgentes y el sacrificio de todos, con la contribución de los diversos sectores del país para afrontar la crisis eléctrica que se vive y que se repite cíclicamente.
A la crisis hay que ponerle esperanza, abrir oportunidades y que ojalá de esta ocasión se salga sentando las bases, que es lo que quiere el Ecuador. En la crisis eléctrica no puede rasgarse las vestiduras nadie. Aquí todos tenemos responsabilidad, unos más que otros, pero todos al fin por acción, omisión y falta de colaboración. Hay que partir de la responsabilidad de todos los gobiernos, al menos durante las 2 últimas décadas, sin exclusión. Más aún de aquellas administraciones que estuvieron más tiempo en el poder, como es el caso de los 10 años de la Revolución Ciudadana con corrupción. Asumo el comentario. Ministra Manzano, quiero empezar con usted. ¿Cómo lograr una matriz energética equilibrada? Dependemos más del 70% de las centrales hidroeléctricas. ¿Qué se ha hecho en 10 meses? Usted no está a 10 meses, pero ¿qué ha hecho este gobierno con el cambio efectivo de la matriz energética? Muy puntualmente. Buen día. Por favor, el micrófono, ministra. Por favor, no le escuchamos el micrófono. Listo, perdón. Adelante. Sí, ya, ahí estoy, ahí ya. Me escucha. Ya. Primero agradecerle por la invitación y un saludo a las personas que nos están viendo y escuchando. Adicionalmente, también saludarla con mucho cariño a Sonsoles, que ha sido una compañera increíble en esta crisis energética durante toda esta última semana. Sobre la matriz energética, nosotros lo que ha hecho el gobierno fue repotenciar algunas de los parques termoeléctricos que teníamos, y adicionalmente a eso contratar la barcaza que salió hace unos 45 días más o menos. En el caso del segundo bloque es el que salió ayer con mi autorización, y solamente duran 2 o 3 días dentro del CERCOP, porque ese bloque es un bloque en el que tienes renta y compra de estos generadores y turbinas duales, es decir, que puedes utilizar diésel y puedes utilizar gas. Esta de ahí es de 800 megavatios y el del primer bloque son 348 megavatios. Entonces, si yo comparo todo lo que se ha hecho en estos 10 meses, tenemos efectivo 410 megavatios. Si me permite la ministra Manzano, quiero dar la bienvenida en estudios a la ministra Sonsoles García. Por cierto, la primera ocasión que usted se sienta aquí en la revista de Opinión y Democracia, nos gustaría tener más. Le hemos formulado algunas invitaciones, no ha habido cómo concretar, pero quisiera empezar a propósito de la crisis eléctrica que vivimos. Leí ayer reportes del Servicio de Rentas Internas que al menos 13 de 15 industrias tienen caídas sostenidas de ventas en este primer semestre de este año. ¿Cuánto pudiera incidir en esta última fase los cortes de energía? Buen día. Buenos días, Miguel, y buenos días a todos los radioescuchas, a todos los que nos están viendo, y a la querida Inés, que la estamos esperando con ansias que llegue. Yo creo que es importante ir revisando los números a medida de que se vaya avanzando la crisis. Lo que ha comentado la ministra Manzano, todos los esfuerzos que el presidente Noboa ha hecho para poder pasar este bache, creo que los vamos a comenzar a ver como resultados en las próximas semanas, cuando termine de llegar el primer bloque, los 340 megavatios que dijo la ministra, y que se comience también a llegar la nueva generación del segundo bloque. Creo que el sector industrial en este momento, porque tenemos que dividirlo, ¿no?, entre la pequeña, el micro, el mediano, el gran empresario. El gran industrial, que es con la mayoría que hemos estado, digamos, en contacto permanente en los últimos días, y quienes hacen parte de este comité, o mejor dicho, mesas productivas de emergencia, como les hemos denominado. Hemos estado en constante contacto con ellos para
generar este espacio donde tengamos a las distribuidoras por un lado, a nuestros zonales, tanto el Ministerio del Ambiente como el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Producción, y así poder coordinar los horarios de los cortes. ¿Para qué? Para poder tener una previsibilidad y que ellos puedan organizar sus procesos productivos. Por otro lado, tenemos a las medianas empresas que, al igual de las grandes industrias, la mayoría puede contar con cierto proceso de autogeneración. Creo que el haber hecho la resolución 03 del Arconel, ha permitido que haya una compensación de 26 centavos el kilovatio hora para autogeneración, y eso hace que en términos de costos de producción de energía para autogeneración tengas una compensación, es decir, que ya no te cueste el diésel, el fuel oil que tú utilizas para que tu generador te genere tu energía, sino que eso está compensado en la planilla de la luz de las grandes industrias y de todos aquellos que tienen autogeneración con sus medidores respectivos. Por el lado de los comercios y de los micro y pequeños empresarios, creo que es ahí donde nosotros estamos buscando dar alivios y darles oportunidades para que ellos puedan continuar con su trabajo. Por ejemplo, con Banecuador se va a lanzar un producto para las micro y pequeñas y medianas empresas para que puedan acceder a la compra de generadores con una tasa de interés específica, y si en el caso que quisieran optar por una energía renovable, tendrá una tasa de interés preferencial. Se hace el financiamiento del 100% del equipo con periodos de gracia, y la intención es comenzar a fomentar que estos pequeños negocios también cuenten con su autogeneración. Le pongo un ejemplo, Miguel. ¿Qué tasa de interés se dará preferencial? Bueno, de lo que estuvimos revisando con Ecuador, la tasa de interés para los generadores a diésel y gasolina será el 16%, y la tasa preferencial para paneles solares y autogeneración. La tasa efectiva. Sí, ¿no? Tasa efectiva de 14%. Ya. Entonces, le pongo un ejemplo, Miguel. ¿Qué pasa con esa pequeña peluquería que está aquí en la República de El Salvador que no tiene autogeneración? Esa persona pues necesita sus instrumentos para poder trabajar, su secador y demás. Entonces, si ellos quieren el día de mañana poder tener una generación para poder tener abierto su negocio, es importante que puedan acceder a Banecuador, se les financia el 100% de su generación y tienen una tasa de interés efectiva y con un periodo de gracia importante. ¿Esto sería como parte de la compensación por las pérdidas que están sufriendo? Sí, más que nada, yo creo que más que compensación, lo que se busca es que hayan alternativas para que el pequeño y el microempresario puedan tener otras alternativas para que puedan tener dentro de su jornada laboral, en efecto, continuar con esa jornada laboral y que no sea un parón por las horas que no tenemos o que los cortes exigen que se pare. Entonces, la idea es que a través de estos procesos de créditos de Banecuador, la pequeña y el microempresario puedan tener también acceso a su autogeneración, que no sea exclusivo de los medianos y grandes empresarios industriales. Quiero volver con la ministra Inés Manzano, si podemos, ministra, cuantificar la inversión en energía en estos 10 meses de gobierno. ¿Cuál es la situación de las hidroeléctricas este momento? Por favor, el micrófono, Inés. Le vamos a llamar telefónicamente para mejorar la salida de la señora ministra. Ministra Sonsoles García, quisiera preguntarle, ¿en qué quedó el acuerdo con los industriales en el país? Bueno, como le comentaba Miguel, nosotros lo que hicimos desde la semana pasada, desde el sábado de la semana antepasada, fue comenzar a tender estos puentes de diálogo con el sector industrial. Tanto fue así nuestro requerimiento de estar cercano a los industriales, conocer sus necesidades y poder plasmarlas
en una hoja de ruta donde tanto el sector productivo se sienta escuchado como las necesidades que tiene el gobierno respecto a la generación. Y la ministra Inés, como lo dijo, nosotros estuvimos con Ministerio de Producción articulando todo el tiempo con ellos, con Ministerio de Energía y con las distribuidoras, porque recordemos que aquí viene la parte compleja de cómo nosotros le damos la energía a los industriales, a los comerciantes y a la ciudadanía. Hay ciudades como es Cuenca, que tiene parques industriales que están segmentados y que tienen sus subestaciones claras. Entonces, cuando tienen que hacerse los cortes o cuando se tienen que programar los cortes con la industria, es fácil poder hacerlo. Mientras que tenemos ciudades como Guayaquil o Quito que tienen una mezcla entre residencial, comercial e industrial. ¿Por qué? Porque el uso de suelo y el crecimiento de la ciudad no ha sido de forma ordenada. Lo cual dificulta los horarios para uno y otro sector. Más que dificultar los horarios es cómo haces los cortes, porque tú no tienes subestaciones por cuadras o por calles, sino que muchas veces esas por subestaciones zonas tienen 3 líneas de transmisión y tú vas a cortar a una y no a las otras 2. Entonces se vuelve complejo y eso que creo que es una de las partes que en este momento se está tratando de articular con las distribuidoras, es ver de qué forma comenzamos a ser más ordenados en poder tener mayores subestaciones dentro de los espacios residenciales, los espacios comerciales e industriales, para poder tener esa segmentación clara. ¿Por qué? Le pongo otro ejemplo, Durán. En Durán hemos logrado articular con el sector camaronero, con las grandes industrias que tienen, que están segmentadas para que ellos puedan trabajar en horarios específicos. Entonces, nosotros no tocamos los horarios que ellos nos han solicitado y lo que permite es que ellos tengan una programación, que puedan tener clara su cadena de frío, que puedan tener claro en qué momento van a hacer la cosecha del camarón, por ejemplo. Y las bodegas, los refrigeríficos y demás, para que no haya mayor afectación. Además, que muchas de estas empresas también tienen autogeneración. Entonces, otro de los acuerdos que se ha llegado con el sector industrial es, ok, tú necesitas trabajar estas horas, pero yo necesito hacer cortes en estas horas de ley. No puedo no saltarme esos cortes. Entonces, ¿cuáles son los arreglos que llegamos? Prende tu autogeneración en ese momento, o por favor bájale a la potencia que tú estás conectado a la red. Muchos de los industriales grandes, yo tengo que reconocer que están constantemente con su autogeneración produciendo, pero muchos de estos generadores no están hechos para una situación continua, sino para una situación de emergencia. Entonces, con la intención de que sus equipos no sufran afectaciones, sí estamos teniendo esa coordinación para que los equipos también puedan descansar. Ministra Manzano, a ver si mejoramos la comunicación. Le preguntaba, ¿cuál ha sido en concreto la inversión en energía en estos 10 meses de gobierno? ¿Cuál es la situación de las hidroeléctricas este miércoles? Son 410 megavatios. Eso es lo que tenemos nosotros. De hecho, eso es lo que nos ha podido, digamos, ayudar en que las suspensiones del servicio público de energía sean menores, porque es el mismo que nos estaba vendiendo Colombia. Colombia sale y porque teníamos estas nuevas repotenciaciones, estas nuevas rentas y compras, hemos tenido la posibilidad de no bajar más. Colombia al final nos estaba vendiendo, comenzó con 400, nos vendió al final 186. La semana pasada ya comenzó a abrir, pero no nos ha vendido más que 25 megavatios, porque están en la misma situación que nosotros, es decir, están tratando de preservar sus embalses y la energía darle prioritariamente al sector de industrial, comercial y de residencial de ellos. Qué pena que se nos corta. Mientras ganamos tiempo, ministra Sonsoles García, tema eliminación de subsidios de las minerías. Es bueno precisar y decir al país. Bueno, yo realmente en este tema no soy la más experta. Creo que es un tema que la ministra Inés lo va a poder abordar con mejor, pero le puedo dar una buena noticia a usted y a la ciudadanía. Es que estos cortes, hoy día en la mañana me pasaba la ministra de Planificación la cota de Masar. Estamos en 2116, es decir que la cota se está recuperando. Eso es una buena noticia para la ciudadanía,
que sepan que el esfuerzo que estamos haciendo todos, los ciudadanos, los industriales, los comerciales, está comenzando a dar resultado en el incremento de la cota de Masar, a pesar de tener una semana bastante seca, porque como lo pronosticó el INAMI la semana pasada, esa semana era una semana donde íbamos a tener pocas lluvias y eso iba a permitir tal vez no una recuperación rápida del embalse de Masar, pero hemos visto que la cota, con todos los sacrificios que estamos haciendo, se está recuperando. Y otra cosa creo que importante de señalar es que el INAMI nos manda estas proyecciones diarias de hidrología, y hemos visto que en los últimos días se tenía mayores proyecciones para Cocacodo, que no necesariamente se han cumplido, y es importante que la ciudadanía conozca cómo funciona Cocacodo, ¿no? La energía de Cocacodo es una energía de paso, no tiene un embalse como es Masar. El embalse básicamente es como una batería que te permite a ti tener control sobre la generación. Entonces, en el momento donde tú tienes un Cocacodo que no tiene un embalse, sino que todo el agua que va cayendo tiene que ir pasando por las turbinas, eso quiere decir que... Como un riesgo, a momentos se acumulan los sedimentos y eso es complicado. Claro, depende de cuál es el nivel del río, ¿no? De cuáles son el caudal que tiene en ese momento. Pero de lo que nosotros, de un poco de lo que yo he podido entender, entre 140 y 240 metros de caudal, se puede producir energía sin mayores riesgos a las turbinas, y eso hace que muchas veces cuando hay estas lluvias exabruptas en Cocacodo, tengamos esta energía de paso que no se puede almacenar. Entonces, como no la podemos almacenar, es necesario poder distribuirla, y es cuando no se cumplen los cortes. Entonces, para que la ciudadanía tenga esa previsibilidad de que mis cortes sean los que señaló la empresa eléctrica, CENEL o cualquier unidad de negocio de las distribuidoras, lo que hemos acordado con el Ministerio de Energía y con las distribuidoras es que el SENACE nos va a avisar 4 horas con anticipación de que va a haber una sobreproducción de energía en la zona de Cocacodo, y nosotros poder conversar con ciertas industrias o con ciertos sectores que son, por ejemplo, el sector de Durán, que por el tema de seguridad tiene que estar con luz constantemente, algunas segmentos industriales que nos han pedido que cuando haya exceso de energía, por favor se los comuniquemos para ellos poder mantener sus hornos calientes y demás. Entonces, eso hemos logrado programar con la ayuda de la ministra Manzano, que aquí está llegando a acompañarnos, justamente para poder no hacer un desperdicio de esa energía, o que se lo distribuya a la ciudadanía y que la ciudadanía sienta molestia por la falta de previsibilidad. Entonces, ese es un último eslabón que también estamos intentando ya dejar completamente definido. Bienvenida en estudios, un gusto a Inés Manzano, ministra de Ambiente encargada de Energía. A ver, quedamos inconclusos. ¿Cuál es la situación de primera mano de las hidroeléctricas? ¿Cómo está Masar? ¿Cómo está Cocacodo, sin creer que permita al menos un alivio temporal en estas condiciones de estiaje? Buen día, ministra. Buenos días, discúlpeme por tanta interrupción. A ver, tenemos lo que hablaba yo de las 410 que tenemos ya, que gracias a eso hemos podido un poco disminuir esas suspensiones, es decir, hubieran sido peores si no las teníamos. Y lo que tenemos es el primer bloque que trataba de explicar, que es de 341 megavatios. De ese primer bloque ya están en operación 100 megas, que es la famosa barcaza, y de ahí tenemos el resto que está entrando entre mediados de noviembre y fines de noviembre. Y el segundo bloque es el de 838 megavatios, que ese es el que salió ayer a través del CERCOP, para que la ciudadanía que esté, también son privados extranjeros, puedan ofertar. Teníamos previamente la expectativa de que iban a ser entre 15 a 12 ofertas, y nosotros nos manejamos dependiendo de si es por el tiempo que nos están ofertando, si van a venir aquí entre 45 a
60 días, que eso es lo óptimo, ojalá fueran 45. Y luego tenemos el tema de también el precio, ¿no? Que es lo que también importa. De ese segundo bloque tenemos lo que es renta, o sea, y lo que es compra. La renta la vamos a tener porque nos va a ayudar en un momento, o sea, nos va a ayudar por 12 o 18 meses. Y la compra es porque tenemos que asegurar este parque térmico, que es la energía que le decimos nosotros energía segura, la energía estable, junto con la geotermia. Pero obviamente proyectos de geotermia tenemos uno y recién se firmó. Y luego el presidente de la República, que me gustaría que sepan todas las personas que nos están viendo y escuchando, él está haciendo las gestiones necesarias junto con nuestra canciller para poder traer turbinas duales, es decir, que funcionen a diésel o a gas. Las va a traer por, por Hércules, que son los aviones estos los enormes, famosos. Los grandes. Los grandes, exactamente. Y esos aviones nos van a poder traer una instalación que sea más rápida y que no dependamos de mediados de noviembre, sino que sea antes. A mí me gusta ser muy conservadora, entonces yo espero que para fines de noviembre tengamos las conexiones necesarias. Nuestras predicciones climatológicas, lamentablemente se adelantó 2 meses y medio el estiaje. Nosotros teníamos una buena programa, o sea, una buena meteorología hasta fines de mayo, comienzos de junio, y comienza a bajar drásticamente. Las curvas que manejamos hace que vea como que si fuera caída libre, y eso no pasaba sino recién en meses como septiembre, octubre y noviembre. Entonces sí hemos tenido este golpe. Por eso, ministra, si me permite, no cabe en un país, y eso sucede con Colombia y con Perú, depender mayoritariamente de la generación de hidroelectricidad. Más del 70% en el Ecuador. Viene el estiaje, viene el problema de la naturaleza y quedamos bueno, sí, sin este recurso. Que nuestra constitución es una constitución garantista, por un lado, y digo yo, no voy a decir estatista, porque si no, más vale como que todo el Estado debe de hacerlo y proveerlo. Y yo creo que nos hemos confundido, porque necesitamos la inversión privada, y ese es uno de los mensajes claros que estamos haciendo con Sonsoles, en el tema de que bienvenida la inversión privada, bienvenida a estos nuevos proyectos que estamos lanzando. De hecho, las regulaciones son las que en estas semanas van a salir, que son las regulaciones, por ejemplo, para la autogeneración. Hemos estado atrasados estos días porque estamos mejorando el tema de los costos que tienen que salir, pero va a salir en esta semana. Eso significa que usted puede promover, o mejor dicho, potenciar los temas, promover, instalar, generar los megas desde el sector privado para autogeneración, que pueden también conectarse y que va a viabilizar. Es más, tienen la priorización del pago todo lo que son energías renovables no convencionales. Y cuando digo energías no convencionales, vale recalcar que es la geotermia, es la eólica, biomasa, solar, tenemos solar fotovoltaica, tenemos otra que es fotovoltaica con otro tipo de no son paneles, sino que son como espejos refractarios, y tenemos todo lo que es eólica offshore también, o sea, lo que podríamos hacer fuera. Esas son cosas que habían estado afuera de esta resolución, que las estamos ingresando, y por eso nos estamos demorando, porque también tenemos que poner el costo de energía de esos y calcular. Pero este es un mensaje que nos da mucha esperanza de saber que hay muchas inversión privada que está solo esperando esta resolución. Es la resolución 02-21, que es la que estamos reformando, que es como una buena noticia que tenemos que darle. La otra buena cosa que estamos haciendo en temas regulatorios es que el CENEL lo vamos a convocar para directorio para aprobar el reglamento de asociatividad, que es un reglamento que ha estado, siento que
la mala influencia dentro de estas distribuidoras ha pesado más, porque es un reglamento que nos ayudará a hacer un proyecto extraordinario que es el de alumbrado público, que solamente ahí son 200 megas. Entonces estamos tratando de ver dónde hacemos que las empresas, cuando hacen su autogeneración, obviamente baja la demanda de energía. Cuando tenemos cambios de eficiencia como alumbrado, baja la demanda de energía. Queremos hacer, justo ayer estábamos viendo el tema de los aires acondicionados. El reporte es que tenemos como más de 500 megavatios en la energía que se utiliza para aires acondicionados. No es que no se puede regular, ministra. Y déjeme decir, a propósito de lo que usted señalaba, CNEL, CELEG, una visión. Pero espéreme un rato, porque después nos sacan de contexto si no termino esto. Yo complemento. No es que quiero que apaguen los aires acondicionados encima del esfuerzo que están haciendo los ciudadanos, que es como de 10 horas diarias. Se los agradezco. Pero el tema del aire es porque necesitamos apoyar en que hayan unidades que sean buenas, que tengan eficiencia energética, que tengan una norma de eficiencia, y ahí Sonsoles tiene muchísimo que ver, porque por eso es que trabajamos juntas y tenemos que trabajar, gracias a Dios nos llevamos muy bien y trabajamos muy fluidamente, porque también lo otro que hemos visto es el tema de las baterías solares. Entonces son cosas que también tienen que intervenir, el tema del COMEX, y estamos haciendo, camino al andar, porque son cosas que son soluciones que no se van a ver de inmediato, pero que tenemos que comenzarlas de inmediato. Claro, hay que sentar las bases, lo que no se ha hecho durante las últimas décadas. Ay, Miguel, si me permite, un poquito ahondar en lo que estaba diciendo la ministra Inés. Sobre el tema de los aires acondicionados, que son casi 500 megavatios diarios de uso por el consumo, lo que se busca a través de los reglamentos técnicos del INEN es que estos equipos cumplan con la normativa europea de eficiencia energética. Y eso, el día de ayer ya tenemos nosotros los informes técnicos para que eso se apruebe. Usualmente estos procesos de reglamentos técnicos toman alrededor de 9 meses, porque tienen que ir a punto de contacto OMC, tenemos que escuchar observaciones y demás. Pero dada la gravedad y la emergencia que estamos viviendo en este momento, logramos ver que hay un proceso expedito cuando hay situaciones de emergencia para poder emitir norma técnica. Y esta norma técnica no es solamente para aires acondicionados, es para 15 tipos de electrodomésticos. Estamos hablando hornos, microondas, licuadoras, para que podamos ir en función de la eficiencia energética dentro de nuestros electrodomésticos en casa también. Claro, eso va a tomar su tiempo. A propósito de CENEL y CELEG, señora ministra Manzano, ¿está acompañando en esta crisis? Porque, déjeme decir, inquietudes desde afuera. Allí la ministra del Trabajo tuvo la valentía de enfrentar esos contratos colectivos onerosos de los sindicatos, que como que vivieran en otro país, no el de la crisis. ¿Está acompañando técnicamente CENEL y CELEG en medio de esta crisis? CELEG, sí, claro, sí, con ellos estamos haciendo los procesos. Ellos son los únicos que hacen contratación, por si acaso. Entonces, con ellos estamos trabajando. No se puede decir ni remotamente que hay un boicot, no hay nada de eso. A ver, yo no voy a poner las manos en el fuego por ninguno de los sectores eléctricos. Eso voy a ser muy clara. Porque la crisis en la que estamos proviene precisamente de nuestras instituciones, que no han tenido control. Cuando venía para acá yo la escuchaba a Sonsoles de lo que hemos vivido en momentos en que personalmente las dos teníamos que ir viendo bloque por bloque los temas, cuando hacíamos los temas de suspensión de energía, para que no se afecte la ciudadanía, para que no se afecte la parte comercial, para que la parte industrial esté separada. Nosotros nos quedamos asombradas de que no exista una matriz en la cual sea casi de inmediato que tengas como un tablero de comando y un control. Hoy en día, luego, ni siquiera ha pasado una semana, nosotros ya tenemos no solamente ese tablero de comando y control, sino que además de eso lo estamos mejorando, puliendo para que en los bloques siga saliendo más residenciales apartados de las industrias y del comercio. Y lo otro, tenemos por primera vez un protocolo con las empresas de distribución. Eso no existía. O sea, quiero decir, lo básico, procesos, tecnología, no se lo veía. Entonces, una de las cosas que yo siempre digo de los objetivos macros que tenemos es, uno,
transparentar la información y mejorar la información para la toma de decisiones inmediatas. Y lo segundo es obviamente mejorar el parque que tenemos de energía. Y tercero, tener toda la apertura para la inversión extranjera. Ministra, ¿y cómo incide este tema último, la eliminación del subsidio en el sector minero? A ver, lo que pasa es que el sector minero tiene una gran carga cuando es la explotación. O sea, es decir, hay procesos iniciales, la fase de exploración, después viene la fase de explotación. En la explotación tienen una gran demanda energética. Y esa demanda entre las dos mineras, son dos mineras que están en explotación en este momento, lo que hemos hecho es una nueva tarifa, que tenemos la tarifa AB2, que es la de las industriales, grandes consumidores, pero esa la hemos dividido. Se llama AB2A y AB2B. La AB2B es para la minería más de 10 megas. A esa minería más de 10 megas lo que les estamos diciendo es tienen que ustedes mismos tener su propia generación de energía. Y realmente hemos tenido una buena respuesta. Yo le comuniqué personalmente el día lunes a el gerente de Ecuacorriente para que se desconecte al 100%, y lo va a hacer hoy al mediodía. O sea, nos dijo, necesito 2 días y un poquito más para poder hacer las desconexiones y no tener algún problema ambiental. Así que se desconecta hoy al mediodía. Esa desconexión es como que tú le das al sistema más. Y estamos hablando de 83 megavatios. Ministra Sonsoles García, ¿por qué en medio de esta situación poner techo a los contratos de inversión por $104 millones? Lo cual de alguna manera, hemos escuchado empresarios e inversionistas, pudiera dejar por fuera cuando hoy hay mucha necesidad, incluso para temas energéticos y temas mineros. Sí, bueno, y creo que es importante que la ciudadanía conozca y el sector industrial y comercial que viene a solicitar contratos de inversión. Nosotros hemos revisado la curva de cómo nosotros hemos hecho sacrificio fiscal dentro de los contratos de inversión, porque recordemos, Miguel, que hay no pagos de impuesto a la renta, no pagos de aranceles, IVAs y FODINFAS en importación de materias primas y equipos, exoneración de ISD y otros incentivos tributarios. Todos esos incentivos tributarios, al final del día, ¿quién los tiene que asumir? La caja fiscal. Pero ese sacrificio fiscal tiene que venir con una compensación del sector productivo, que debería ser la generación de empleo. En el momento en que nosotros hemos revisado que la curva de empleo no ha subido, a pesar de que en el gobierno del presidente Lasso se suscribieron más de $1.500 millones de golpe y porrazo de contratos de inversión, no hemos visto crecimiento del empleo. Entonces tiene que haber esa contraparte. Y es importante. No, la metodología que se ha puesto y el techo que el MEF nos ha puesto de sacrificio fiscal no viene con la intención de que no haya más inversión. Porque, a ver, uno puede solicitar un contrato de inversión sin tener ningún tipo de incentivo tributario. Tú puedes pedir la estabilidad tributaria, puedes pedir la cláusula de seguridad jurídica y puedes pedir la cláusula de arbitraje internacional, que todos sabemos que es hasta el CEADI en Chile. Pero no pides incentivos tributarios. Entonces, es complejo para un proyecto que obviamente, como un tema minero, que tiene que hacer inversiones de $1.000, $2.500 millones que pagan regalías. Pero, ¿y el incentivo? El incentivo son 5% de descuento del impuesto a la renta. Entonces, yo creo que nosotros estamos en un proceso, porque estamos trabajando también con el ministro Vega y con la ministra Saría en una agenda de crecimiento que lo que busca es que haya sostenibilidad fiscal, dando prioridad a sectores como el sector minero, que está ahorita en auge y va a comenzar a despegar, pero hay que tener coherencia y concordancia en cuáles son los incentivos que yo le doy y qué es lo que va a generar esa industria para mí. Y a mí lo que me interesa en una industria como la minería es no solamente que haya una explotación del recurso, sino que también haya valor agregado. Y ese valor agregado va a generar muchísimas plazas de empleo. Entonces, nosotros en este momento estamos en un proceso de
reingeniería de los contratos de inversión. Van a seguir porque han sido una gran herramienta. Pero yo le respondo la pregunta, Miguel, ¿por qué con contratos de inversión seguimos siendo de los países que tienen menos atracción de inversión extranjera directa? Algo se hizo mal. O sea, ¿por qué Colombia y Perú, que no tienen contratos de inversión, reciben 17.000 y 5.000 millones de dólares y nosotros, de lo que tenemos registrado, 300 millones de dólares con contratos de inversión? Entonces, claramente hay algo que tenemos que hacer en reingeniería, y que esto no se tiene que ver como, de cierta manera, si yo no tengo contrato de inversión no puedo invertir. Porque claramente el contrato de inversión sí da la cláusula de estabilidad tributaria, de seguridad jurídica y de arbitraje internacional, que creo que para muchísimos inversionistas es importante, pero no necesariamente tenemos que ir a la parte del sacrificio fiscal que tiene que hacer el Estado. En un año donde hemos visto que ha habido falta de inversión al sector energético, que vemos que sigue haciendo falta de inversión al sector de la salud, de la educación, entonces creo que hay que ser coherentes, y eso es lo que el señor presidente ha primado, tenemos que primar y tenemos que poner como prioridad a la ciudadanía. Ministra Manzano, ¿cómo está funcionando la barcaza? ¿No hay ningún tipo de contaminación? No. ¿Está funcionando al 100%? No, hasta ahora no tenemos nada de eso. De hecho, la siguiente barcaza no se la aceptó precisamente por temas ambientales y técnicos. Pero esta está, gracias a Dios, funcionando, y obviamente en el momento en que esté fallando, pues vamos a ver el momento, en ese instante, el caso. ¿Y el tema de la tarifa de servicio eléctrico, ministra? No se ha cambiado, no se piensa cambiar, no se piensa tocar, así que no sé dónde sale ese mal mensaje. Pero lo único que hemos dicho es que en el caso de las mineras se va a cambiar la tarifa, porque ellos tenían una tarifa preferencial, y lo que no queremos es que los subsidios se relocalicen mejor. Creo que este tema de la minería es una minería que es bastante rentable para ellos y para el Ecuador también, porque representa como el 2.6 del PIB de nuestro. Entonces, lo que hay que hacer es comenzar a ajustar, y todas estas pequeñas cositas que han estado sueltas las vamos a ir ajustando. Al final del día, para los dos es un tema de ganar. Yo relocalizo los subsidios y ellos igual están haciendo su trabajo controlado, etcétera. Y de hecho, yo quería abonar a lo que dice Sonsoles con los contratos de inversión. Los contratos de inversión también son plurianuales, es decir, no es que en un año haces todo. Entonces, si hay un cambio, y esto para las personas que nos están escuchando, si hay un cambio, si hay una mejora, siempre hay la figura de la adenda. Entonces puedes ir mejorando, puedes ir diciendo, ya aquí yo ya cumplí con mi inversión, cumplí con mi tema de trabajo, o voy a cumplir en tal fecha, pero se ve que hay un camino de cumplimiento o de esfuerzo para hacerlo, y entonces pueden utilizar también la adenda, que se ha utilizado mucho. De hecho, el contrato con Ecuacorriente es un contrato que nos están solicitando adenda, porque ellos quieren duplicar la producción. Por eso le digo, es un tema de que se tiene que hacer caso por caso en estos grandes, digamos, y grandes de común acuerdo entre las partes. Ministra Sonsoles García, bueno, ¿cuáles son las perspectivas para el 2025? Porque hay acuerdos que cumplir, con compromisos con el Fondo Monetario Internacional, reformas que habrá que implementar. ¿Cómo se está trabajando en eso? Bueno, la política pública económica es exclusiva del Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros como Ministerio de Producción lo que estamos trabajando es poner sobre la mesa las necesidades de que la agenda de competitividad, la agenda de crecimiento tenga lugar, para que el sector industrial, el sector productivo ecuatoriano no siga siendo aquel que siempre arrima el hombro, que eso, digamos, es el constante mensaje de ellos, es nosotros estamos aquí y les agradecemos públicamente siempre por poner el hombro. Reconozco y agradezco que cuando se les ha tocado la puerta han estado para apoyarnos en autorretenciones, en anticipos de impuesto a la renta, en subidas del IVA, en absolutamente todos los cambios normativos fiscales. El sector productivo ha estado ahí para apoyar al gobierno nacional, y creo que eso es una gran muestra de esa articulación público-privada.
Sin embargo, nosotros tenemos en cuenta como Ministerio de Producción que tenemos que hacer todavía varias gestiones para que haya una agenda de competitividad y de crecimiento real. ¿Por qué? Porque hay ciertas externalidades que están en este momento complicando la posibilidad de que haya una cancha justa para el sector industrial. Y eso lo puedo decir, por ejemplo, con el comercio ilícito. Nuestras fronteras son porosas. Nosotros tenemos sectores que han sufrido muchísimo por el comercio ilícito, y lo que nosotros queremos hacer en este momento es tratar de disminuir las distorsiones que han creado ese comercio paralelo, como por ejemplo en el caso de cigarrillos, que lo vemos que 85 de cada 100 cigarrillos que se fuman en Ecuador son de comercio ilícito, son de contrabando. Muchos de ellos vienen por la frontera con Colombia. ¿Por qué? Porque Colombia es más barato producir que en Ecuador, y pagar todos los impuestos que tenemos, que es un recargo importante. Y creo, y eso, bueno, es una herencia que viene desde la época del presidente Correa, que lo que hemos visto nosotros en los últimos años es cómo la industria, al menos tabacalera, comenzó a mermar. Y es una pena, en el año 2021 tuvieron que cerrar las fábricas. Y este país lo que busca, el presidente Noboa es el presidente del empleo. Él lo que quiere es que se generen más plazas de empleo. La empleabilidad es parte de nuestra columna vertebral como ministerio y como gobierno. Y es por eso que hacer políticas públicas de competitividad, de mejora a la industria del comercio. Facilitar al sector privado, que es el mayor generador. 9 de cada 10 genera el sector privado. Completamente. Y el estudio del Banco Mundial. Dar facilidades, confianza, certidumbre, seguridad jurídica. Sí, pero más que nada, creo que eso va de la mano de la política fiscal, acompañando de la política de competitividad que nosotros damos. Y competitividad no necesariamente significan incentivos tributarios. Hay otras formas de dar competitividad al sector, a los diferentes sectores. Y eso es lo que nosotros estamos trabajando en este momento. Estamos apoyándonos en las multilaterales, Banco Mundial, BID, CAF, para poder tener estos expertos que nos ayuden a mejorar los pilares de crecimiento y de sostenibilidad fiscal del país. Ministra Manzano, inversiones, ¿cómo ve esta perspectiva que permita, trabajando en los diferentes campos, abrir? Por ejemplo, parte de la responsabilidad tiene la Asamblea Nacional con el proyecto urgente en materia económica para aumentar la inversión, y que no se limite como estaba en la famosa ley que aprobara la Asamblea, no más apagones. A ver, primero quisiera, porque la oía Sonsoles que daba la buena noticia, y a las 8 de la mañana tenemos el reporte de SELEC, en el que nos dice que estamos a 2.116,68. O sea, vamos aumentando de centímetro cúbico en centímetro cúbico, pero contentísimos porque eso significa que cada vez tenemos menos, estamos a 30 y pico de 37, de llegar a 37 metros, de llegar a la cota máxima. Nosotros utilizamos 3 tipos de indicadores. ¿Cuál es bastante? Se va creciendo poco a poco, pero eso hay que ir. Sí, pero acuérdense, porque esto es importante de visualizar, quienes nos escuchan, es una represa que tiene 27 kilómetros. O sea, 1 metro cúbico es extraordinario lo que hace, porque estamos hablando de una gran extensión. Sobre la ley de emergencia que tenemos de energía en este momento, se está ahorita, por ejemplo, ayer fue el viceministro, el día lunes, estuvo la subsecretaría de Planificación Eléctrica presentando la información de todo lo que tenemos respecto de todo lo que tenemos hasta ahora, de todo lo que se ha hecho, pero también de cómo se abren las oportunidades con esa ley. Y hemos tenido varias intervenciones, inclusive lo que han hecho desde Chile, lo que está en Argentina, en Colombia, y que es bueno compararse cuando tienes inversión extranjera. Entonces, en eso yo creo que las discusiones dentro de la Asamblea van por buen camino, y es importante que se sepa que los 100 megas siempre nos han estado diciendo, pero ¿por qué ese tope? Porque la Constitución, como yo decía al inicio, es una Constitución que estaba como aparte de garantista, como tratando de controlar todos los temas energéticos, y como es un sector estratégico, no se lo puede dejar abierto, sino que tenemos
que tener un tope. Ese tope es de 100 megas, que fue el tope original de la primera ley, sino que ciertas bancadas decidieron bajarlo a 1 mega y terminamos, digamos, en 10. Ahora son 100 megas y no hay chance a reducirlo. Si queremos lo aumentamos, pero no a reducirlo. Ahora, 10 proyectos de inversión privada de 100 megas son un alivio enorme. Porque lo que nosotros estamos haciendo, sí, son 1000 megas. Lo que estamos tratando de hacer es que a futuro, acuérdense que los proyectos de, por ejemplo, de energías como estas, las hidroeléctricas, son proyectos que son de 3 años, 4 años, 5 años. O sea, por ejemplo, Cardenillo, que es un proyecto que queremos hacerlo como una alianza pública-privada. Ese proyecto es un proyecto de 2.200 megavatios. Entonces, no es un proyecto que va a salir en 3 años, es un proyecto que seguramente sale en 6 años. Pero lo que queremos hacer ver es que nosotros estamos haciendo para el futuro, porque en el futuro no vuelva a pasarle a ningún ecuatoriano y que tengamos un stock de energía que podamos venderla. O sea, venderla a otros países, así como nosotros hemos terminado comprando de otros países. Entonces, esa es la visión. Y de hecho, estamos también viendo el tema de Termogas Machala. Esos son, ahorita les está llegando a ellos 15 millones de pies cúbicos de gas. Y nosotros lo que queremos es que lleguemos a 60 millones de pies cúbicos de gas. Esos 60 millones es lo que debería, o es la capacidad que tiene Termogas Machala. Ayuda muchísimo a lo que estamos haciendo. Nosotros estamos tratando de tener estas turbinas duales, diésel y gas, y el gas es 4 veces más barato que el diésel. Entonces, y tiene otros componentes también de contaminación que son menores. Adicionalmente, ¿y la interconexión con Perú? La interconexión con Perú la estamos también, está del lado de ellos. Esa interconexión, el problema es que ellos tienen un voltaje y unos temas de transmisión que no son adecuados con lo que tenemos nosotros. Otra de las cosas es que tenemos una decisión andina de la CAN, que también es la que abona a que toda la comunidad andina podamos tener una sola línea de transmisión y poder comprar y vender. Cosa que sí nos pasa con Colombia, pero que tenemos que mejorar con Perú. Y sobre el tema de las 100 megas, realmente los 100 megas, nosotros hicimos firmamos un título habilitante el día lunes por 100 megas con el sector privado, que va a tardar entre 3 o 4 años en entrar. Esos 100 son para autogeneración. Eso significa que ellos lo van a utilizar en sus propias empresas, señores que están invirtiendo. Pero lo que quiero hacer evidente es que cuando pasa eso, lo que sucede es que hay una empresa que se va a desconectar 100 megas, me baja la demanda. Y como yo sigo abonando a que hayan nuevas hidroeléctricas por parte del Estado, pero también por parte de los privados, lo que voy haciendo yo es aumentando mi parque y bajando la demanda. En bajar la demanda también queremos hablar acerca de las cosas que pueden hacer los ecuatorianos en su casa. Aparte de habernos dado habernos contribuido con esas suspensiones que son bastante fuertes, también vamos a salir con una campaña entre el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Ambiente, el de Energía, una campaña que se vea no solamente el buen equipo que tiene el presidente de la República, es un gobierno completamente comprometido, que hacemos mucha sincronía en nuestras políticas públicas para que todo venga de una manera en que no falte una patita en la mesa, sino que estamos ahí los que debemos de estar y empujar. Por eso es que la figura de la Secretaría de Planificación, del Ministro de Economía, en este caso está Sonsoles, y yo ahorita que tengo 2 sombreros, ha sido vital para que esto sea muy rápido, ¿no? Porque acuérdense que tenemos que tener a Economía y Finanzas que nos diga qué podemos y qué no podemos decir, hablar. Con las limitaciones económicas. Exactamente. Y de hecho el COE Nacional, que lo convocamos el 8 de octubre en plena crisis, de noche, lo que dijimos ahí es que cada una de las carteras nos den acciones
para poder hacer o eficiencia energética o cualquier otra cosa que abone a esta matriz. Y lo que la suspendimos el otro día porque no podíamos hacer la reunión, pero estamos por volvernos a instalar para saber qué desde cada cartera están haciendo. Entonces, no estamos aflojando ni como gabinete, ni en el control de los temas eléctricos o de electricidad dentro de todas estas instituciones que existen. Acuérdense que tenemos 3 fases nosotros: generación, transmisión y distribución. Y esas 3 tenemos que controlarlas bien y que apoyen a todas las iniciativas que estamos haciendo nosotros desde las otras partes del gobierno. Bien, lo importante, como bien ha dicho la ministra Manzano, el trabajo en equipo, el liderazgo que ha señalado. Por ello quiero hacer solo un apunte. Si se hubiese visto mejor, no es responsabilidad de ustedes, señoras ministras, ver al señor presidente en medio de esta crisis. Anoche hubo una cadena en donde habló de un tema importantísimo, indudablemente, como es la cadena del tema de seguridad, las 2.000 hectáreas de sembradíos en el Ecuador de coca, pero sí quisieran escucharle al presidente también hablando de lo que ustedes están hablando, del tema de que es prioridad este momento en los hogares y en las empresas sobre la crisis eléctrica en el Ecuador. Solo para que lo transmitan. Sabemos que el señor presidente es el que decide esto, pero es bueno decirlo. Y comprometerles a seguir hablando. Con Inés hemos hablado de esto. Siempre es importante la comunicación oportuna, igual con usted, señora ministra García. Tengo en agenda muchas preguntas que solo le dejo sembrado para comprometerle, para hablar, por ejemplo, qué pasó con el TLC, con el acuerdo comercial con Corea, que lleva más de un año desde que se acabó la negociación, y la pregunta es por qué no se cierra. Le dejo planteada para la próxima entrevista. Muchas gracias a la ministra de Ambiente y encargada de Energía, Inés Manzano, y a la ministra de Producción, Sonsoles García. Muchas gracias, Miguel. Gracias a toda la ciudadanía. Y así es, gracias por esta oportunidad de poder conversar con todos. Bien, saludamos también a quienes se han sumado a las estaciones de radio del país que se enlazaron a esta entrevista. 8:37 minutos. Vamos a una pausa y ya volvemos para hablar precisamente sobre el retiro del subsidio de electricidad a las mineras con el ingeniero Fernando Benalcázar y el economista Wilson Araki. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresamos.